Radio de Costa Rica, ¿qué tal? 2 de la tarde con 3 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, en el primer programa de la semana, hoy martes 16 de agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos, estamos en vivo completamente hoy. Gracias a doña Rosy Miranda, que nos está haciendo el reporte de sintonía esta tarde a través de Facebook. Recordándoles que nos pueden retroalimentar con sus opiniones y sus preguntas a través del Facebook, en la cuenta de Noticia Monumental, que nos pueden escuchar en vivo en la radio, a través de 93.5 FM, que nos pueden ver esta noche a través de Canal 2. Saludos a Lupe Monge desde Tibás, saludos a Pablo Cerdas también, que nos reporta sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy invité a don Cristian Bonilla, es el decano del Campus Creativo de la Universidad Latina, que presentó recientemente su informe de comunicación digital, que está relacionado con los primeros 3 meses del gobierno de don Rodrigo Chávez. Cristian, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Y sí, vamos a estar hablando nuevamente de los temas de digital en una coyuntura que claramente pues lo amerita. Se cumplen 100 días de esta administración y tema digital ha sido fundamental dentro de la estrategia de este gobierno. Gracias a Pastores Suárez, que nos saludan desde Heredia, Marlene Soto también desde Nicoya. Muchas gracias por estar con nosotros. Cristian, empecemos. ¿Qué midieron? Bueno, durante estos 3 meses, en realidad fue entre el 8 de mayo y el 8 de agosto del presente año, lo que hicimos fue 2 grandes mediciones. El número 1, obviamente poder identificar cuáles fueron los momentos en los cuales pues hubo mayor, por decirlo así, volumen de la conversación digital de los actores políticos en general del país. En este caso, por supuesto, el Poder Ejecutivo, sus ministros, viceministros, poder identificar de quiénes se hablaba más y en qué tono se hablaba con respecto a ellos, ¿verdad? Si se hablaba en forma positiva, negativo o neutro, ahorita vamos a estar ahondando en los detalles. En la otra medición que hicimos, a partir de un estudio que también hizo la ONU y el Tribunal Supremo de Elecciones en conjunto con Meta, era poder identificar las mujeres involucradas en política que sufrían mayor cantidad de violencia digital. Y finalmente, pues bueno, el fenómeno sobre todo del uso de las conferencias de prensa por Facebook Live, cuál fue la reacción de las personas, la cantidad de audiencia que hubo y cuáles fueron un poco como las reacciones de las personas en términos generales durante estos 3 primeros meses de gobierno. ¿Y qué encontramos de arranque, Cristian? Porque realmente este gobierno tiene una característica, yo creo que es bastante eficaz en su comunicación y que es un gobierno particularmente popular. Alguna gente me dice, hey, así estábamos en los primeros meses de Luis Guillermo Solís. Yo no recuerdo tanta popularidad, para ser sincero, pero es un tema de percepción. Bueno, lo que hemos identificado es que definitivamente el uso de las redes sociales ha sido fundamental dentro de la estrategia de esta administración. De hecho, que tiene como 3 grandes redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, que son las herramientas, por así decirlo, con las cuales la administración Chávez Robles pues está comunicando con la población en términos generales y además con los medios de comunicación. Ese es como el primer gran hallazgo. Y ahorita vamos a andar un poquitito en detalles y que en términos generales podríamos decir lo que la figura del presidente, al menos en estos 3 primeros meses, es más potente incluso que la imagen general de su gobierno, si podríamos incluir ahí a todos sus viceministros, ministros, vicepresidentes, por ejemplo. En este momento es mucho más potente su imagen que la del resto de su gabinete. Sí, es un gobierno personalísimo, digamos, por decirlo de alguna forma, Cristian. Es decir, donde la figura del presidente, que eso sí me parece muy lógico, digo, él ganó las elecciones, es más fuerte que su gabinete completo. Sí, definitivamente. Además, ahorita vamos a ver un poco más de detalles del tema de las conferencias de prensa. Definitivamente, él como presidente definitivamente es el que lleva la batuta de los temas y además, de una u otra manera, siempre estas conferencias pues se han armado en una forma de protocolos, ¿verdad? Como muy rígidos, como muy formales, y el estilo general del presidente es más tranquilo, en el sentido de que no hay pues como un guión estricto que cumplir, un protocolo, e incluso el presidente,
además de que lleva su propio micrófono, lo cual le da también una libertad de saludar a la gente, se lo dejan abierto a veces, entonces se escucha la conversación informal, por así decirlo, con los invitados o con la gente que traen. Además, utilizan un lenguaje muy, muy coloquial, ¿verdad? Le dice, no, toma vos el churuco, le dice a un ministro. Entonces, creo que este tipo de expresiones también a nivel de comunicación, pues le ayudan a crear esa empatía y la cercanía que, como bien decimos, hasta el momento, en estos 3 meses, y bueno, lo dicen además otros estudios de opinión, pues le dan comentarios positivos hacia el presidente y su gabinete. Claro, pero digamos, el solo hecho, Cristian, me parece a mí de anunciar como un evento la conferencia de prensa de Casa Presidencial a través de redes sociales es una novedad que le ha resultado bien. Claro, y algunas frases, ¿verdad? Como el saben qué, y esta expectativa que se arma alrededor del tema de las conferencias de prensa definitivamente está enganchando a la gente, le está permitiendo. Y lo interesante también de este estudio es poder, por supuesto, continuarlo y ver hasta dónde rinde la cuerda, como decimos popularmente, para ver si las personas realmente se siguen identificando con el mensaje desde Casa Presidencial o si llega un momento donde ya las personas dicen, no, ya suficiente de esto. Recordamos un hecho similar de cantidad de audiencia conectada y fue en medio de la emergencia por COVID-19, las conferencias de prensa que se hacían al inicio de la emergencia conectaba prácticamente a toda la población a las 12 mediodía para poder estar enterados de los últimos detalles, y llegó un momento donde ya las mismas personas decían, no, suficiente, ya no más, y el gobierno en aquel momento pues tuvo que cambiar también de estrategia, cambiar las conferencias por solamente enviar el dato, por ejemplo, y sí, ya veremos si esto evoluciona de esta manera o si es algo sostenido en el tiempo, que en digital es muy complicado sostener fórmulas. Eso sí, es lo que hemos notado a lo largo de los estudios que hemos hecho, que lo que sirve hoy, lo que es moda hoy, funciona un ratito y después es efímero y tiene que reinventarse. Cristian, pero de arranque y con la experiencia que ustedes tienen, esto es una novedad. Digamos, con lo que estamos viendo en redes sociales de este gobierno, no solo su forma, sino sus resultados, es una novedad. Sí, algo importante es que hay que devolverse tal vez algunos años para atrás. La administración anterior prácticamente tenía, bueno, habían cortado bastante el tema de las conferencias de prensa, incluso en algún momento dado se dejaron de hacer. Entonces, como tal, como fenómeno, digamos, no hubo forma de medirlo, por lo menos la administración anterior, y la de don Luis Guillermo, pues bueno, se pasaban por el canal estatal, nada más, no utilizando las redes sociales. Esta es la primera vez que una administración toma las redes sociales oficiales de Casa Presidencial para además transmitir la conferencia de prensa que antes nosotros veíamos en noticias el resumen, ¿verdad? A las 7 de la noche veíamos las 3, 4 noticias importantes que salían de esta conferencia de prensa, y ahora sin editar, las personas pues tienen la posibilidad de conectarse. Lo que sí es muy novedoso, además de esto, es la cantidad de personas que se conectan. Llevamos el tracking de cuáles son las que han tenido mayor audiencia, y por ejemplo, en el mes de julio particularmente unos picos de audiencia increíbles que se los desearía, bueno, cualquier medio de comunicación o cualquier marca, si lo viéramos desde el punto de vista mercadológico, se la desearían, ¿verdad? Y además con conferencias muy largas, porque no es que es un video o una transmisión de 20, 15 minutos, no, estamos hablando de 1:45, 2 horas, y la gente se mantiene conectada. Y además de eso, la cantidad de reacciones positivas durante la transmisión también es muy importante. Cristian, en lenguaje, digamos, de redes sociales sí es mucha gente. Yo no quiero menospreciar el número de gente, no lo quiero hacer, pero lo quiero ver en perspectiva. O sea, es decir, vamos a ver, que se peguen 17,000, 15,000 personas es mucho en redes sociales, es muchísimo en redes sociales. Pero, digamos, en el gran escenario de medios, ese número no alcanza ni un punto de rating en televisión, por ejemplo. Digo, claro, estamos hablando de... Claro, pero estamos hablando de dispositivos conectados, por ejemplo. Sabemos, por ejemplo, de algunas otras cosas que también, obviamente no hay forma de medirlas, pero cuando uno empieza a ahondar y comentar también en otros círculos, de que la gente en las oficinas se junta, por ejemplo, alrededor de la computadora del compañero para ver la conferencia. Entonces, por dispositivo podría ser que hayan al menos una persona y de ahí en adelante muchas más, ¿verdad? Entonces, es interesante porque la gente normalmente
El ejercicio normal es que la gente se espera más bien a las noticias de la noche para ver el resumen o el extracto de la conferencia de prensa, los 3, 4 minutos que considera el medio pues, importante, trascendente, y como herramienta, pues bueno, le está funcionando que a las personas les encanta verlo, por lo menos de lo que hemos medido durante estos 3 meses, y se ha convertido además en un, a ver, también este gobierno ha hecho algo interesante, que es el tema de a ver, voy a volverme como 2 páginas. Uno, este gobierno tenía un reto importante, la gestión de las expectativas, y el otro tema, el manejo de la comunicación. Esas son las expectativas, cómo lo han venido de una u otra manera, pues llevando por medio de las conferencias de prensa. Cuando dicen, vamos a anunciar estos y estos temas en la conferencia de prensa, bueno, se genera una expectativa muy alta, y cuando se cumple esa expectativa, ¿verdad? Estamos firmando este documento, con esto se deroga tal cosa, o estamos anunciando tal otra. Bueno, se va cumpliendo un poco esa gestión de las expectativas del arranque, sobre todo de administración, que era muy complejo, que muchos analistas que han estado acá en Matices decían que bueno, que esa luna de miel iba a ser muy cortita, y que bueno, que se ha venido alargando de una u otra manera, y por eso el uso de las redes sociales, en este caso de las transmisiones en Facebook Live, pues bueno, han sido de una u otra manera este gestionador, por así decirlo, de las expectativas, y por el momento les va funcionando. Sí, porque, digamos, puede ser que haya, insisto, 17,000 personas conectadas al momento, pero ustedes miden a cuánta gente, cuál es el alcance, más allá, digamos, de la gente que esté pegada en tiempo real, cuál es el alcance de estas conferencias que claramente están mediatizadas y promocionadas a través de redes sociales. Sí, correcto. Nosotros hicimos además mediciones no solamente de la gente que se conecta en vivo, sino después de ese alcance. Entonces, por ejemplo, una conferencia de prensa como la del... Voy a compartir pantalla para que los que están viendo el 2 o están en redes sociales pueden revisarlo también. Déjame nada más para ver, voy a pedirle a Canal 2 y a César, que está en el control de Monumental, que por favor, César, habla con el canal para que le permitan a Cristian compartir pantalla, porque el hospedador de la reunión de hoy es Canal 12, entonces que le permitan justamente a Cristian compartir pantalla, ahí está. Yo creo que ahí estamos. Entonces, por ejemplo, este es como el top 5 de las conferencias de prensa con mayor audiencia en estos 3 meses, ¿verdad? La número 1 fue el 13 de julio, que tuvo dispositivos conectados, el pico más alto, ¿verdad? De dispositivos conectados en vivo, 17,000 y fracción. Y para que además dimensionemos, hay otras experiencias, digamos, a nivel de transmisiones en Facebook Live en el país, y a veces, por ejemplo, un partido de final femenina que se transmitió en un Facebook Live, por ejemplo, con muchas audiencias, llegó como a 20,000, por ejemplo. O tuvimos la referencia de los debates también ahora en campaña política, y 20,000, 20 tanto de mil es como el pico máximo en un muy buen horario. Y esto es al mediodía, lo cual es muy interesante, y tenía que ver esta conferencia de prensa específicamente con las explicaciones que se dieron alrededor del Parque Viva. Hubo otros temas, pero claramente este fue el medular. Esta conferencia particularmente tuvo a nivel de alcance después otras 350,000 reproducciones una vez terminado el en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, al menos 350,000 personas, al menos, se conectaron y vieron un fragmento de esta transmisión, lo cual, pues bueno, empieza a masificar, porque claramente permite de una u otra manera que las personas, si no lo vieron en vivo, revisen posteriormente cómo estuvo la conferencia. Y después viene un fenómeno que hemos notado y que incluso ya está llegando fuerte, sobre todo en TikTok, es el tema de las capturas de fragmentos pequeños de esta conferencia de prensa con algunos hashtags o algunos temas, y que entonces las personas esto lo comparten en forma muy fácil porque son pequeños fragmentos y que nos lleguen incluso hasta el WhatsApp. Entonces, sí, aunque se conectaron 17,000 dispositivos ese día, 350,000 personas al menos vieron el contenido, que además queda ahí, ¿verdad? Queda ahí para que usted pueda volver a repasarlo las veces que quiera, si no lo vio. Y además se masifica cuando existen estas ediciones pequeñitas con pequeños TikToks, con los fragmentos más importantes o los highlights de la conferencia de prensa, y que incluso pues los hemos visto en WhatsApp
y los hemos notado ya después en otras redes sociales como Twitter, por ejemplo, que siempre la gente está dispuesta a discutir y hablar de temas de política. Entonces, realmente a nivel del alcance, estamos hablando que al menos de lo que tenemos medible, estamos hablando que una cuarta parte de la población del país, pues bueno, tuvo acceso a este mensaje completo o fragmentado, dependiendo de cómo lo viéramos. Sí, lo que pasa es que vamos a ver, en términos, Cristian, de comunicación, no solo es importante el alcance, o sea, es decir, que alguien te vea y vea lo que hiciste, sino lo que piensa cuando lo ve, que es el brinco, digamos, que uno tiene que dar para que la gente no solo oiga matices, sino que lo oiga y diga, mira, mañana también lo voy a oír. ¿Cómo le ha ido con esto? Bueno, algo muy importante y lo que hicimos fue un ejercicio muy sencillo, pero que nos ha permitido sistematizar de una otra manera como las reacciones, por si podemos llamarlo de esta manera, durante las transmisiones en vivo. Tomamos los emojis tradicionales que ahorita la gente está poniendo y que usted que está viendo Matices por Facebook puede ponerlo en su dispositivo móvil o computadora, los tradicionales emojis. Entonces, reacciones positivas regularmente están muy asociadas los me gusta, los me encanta y los me importa. A nivel de reacciones negativas hemos notado que, bueno, definitivamente el me enoja, el me entristece, tienen una connotación negativa, pero además ¿verdad? Este emoji, ¿verdad? Del muñequito riéndose, ¿verdad? Un poco siempre es como en tono de burla lo que hemos notado. Entonces le pusimos una connotación negativa y la reacción de me sorprende en una connotación neutra, además para poder tener un balance de 3 y 3 en términos generales, ¿verdad? De cómo estuvieron las reacciones. De estos durante las transmisiones de estas conferencias de prensa. Y así está, para que dimensionemos a nivel de, por ejemplo, de sentimientos positivos, neutrales y negativos durante las conferencias de prensa, 97% de la gente puso un me gusta, me encanta o me importa, solamente un 1% me asombra, ¿verdad? Porque además me asombra podría ser, me asombra por algo positivo, me asombra por algo negativo, y solo el 2% cosas negativas. Y obviamente tenemos el desglose por fecha, ¿verdad? Que se han hecho en cada una de ellas y coincide nuevamente, por ejemplo, la conferencia de prensa esta donde se anunciaban temas relacionados con el Parque Viva, con una gran cantidad de reacciones positivas durante la transmisión, que además esto la gente lo hace en forma voluntaria y en forma natural, ¿verdad? Por así decirlo, no es que haya alguien obligado a decir, dele me gusta, no, la gente naturalmente lo hace y bueno, ha sido un poco la manera también de medir un poco esa conexión del contenido versus las personas que están viendo el contenido en términos generales. Y obviamente después bajó claramente a nivel de esto, pero creo que es un fenómeno normal, ¿verdad? Llegar a un pico muy alto y después vamos a ver hasta dónde llega la meseta y si hay un comportamiento posteriormente de ya los me gusta, ya no son tanto me gusta, ahora me enoja. Vamos a ver si este cambio se da en el paso del tiempo y para nosotros, sobre todo como Observatorio de Comunicación Digital, lo que nos interesa es saber cuándo se da ese fenómeno, porque además, bueno, lo tenemos medido y además podemos ir comparando, echarnos para atrás en el tiempo y verlo en esa perspectiva. Pero ciertamente es apabullante. Sí, claro, 97% estamos hablando de realmente en masa, en grupo, efectivamente la gente diciendo me gusta, me encanta lo que está diciendo, y bueno, eso es también parte de los juegos a nivel de comunicación digital, ¿verdad? De que lo que yo diga, no solamente la gente, ¿verdad? Porque podríamos tener tal vez ¿verdad? Si estas conferencias de prensa, por ejemplo, fueran alrededor de la figura del presidente ejecutivo de Recope, no por él, sino por la figura de Recope, que en términos generales del país no tiene una percepción y las personas a veces les enoja que el precio de la gasolina, que el impacto, tal vez sería pues otros resultados, pero claramente han sabido gestionar cuáles son los temas, cuáles son los voceros ¿verdad? Durante las conferencias y cuáles son los temas y en qué momento sacamos además los temas. Parece que además lo están midiendo como, bueno, este es el momento, ya suelte la noticia que inmediatamente va a generar este tipo de reacciones. Y algo interesante que hemos notado, no está en este informe, pero que sí lo hemos notado además, es cómo desde las conferencias de prensa el Ejecutivo está moviendo también la agenda de noticias. Hicimos un pequeño ejercicio en la última, porque además eso lo empezamos a notar
la cantidad de notas que vienen posterior a la conferencia de prensa en los medios en términos generales es importante. Por supuesto, porque se dicen cosas trascendentales, pero además se guardan de una otra manera esta información para soltarla ahí y está todo el mundo más bien a la expectativa de qué es lo nuevo que se va a contar en las conferencias de prensa. Bueno, porque, y lo hacen bien, Cristian, eso, digamos, yo tengo que reconocer que los miércoles, por ejemplo, en la redacción de Noticias Repetel se va haciendo una lista de cada uno de los hechos noticiosos que el presidente va anunciando, porque eso hay que traducirlo después en noticias, o sea, en un formato para el noticiero. Y hay que aceptar que en Consejo de Gobierno, en la conferencia, se da mucha noticia, entendiendo la noticia como un hecho relevante que afecte a un grupo de personas. Claro, creo que eso lo han sabido gestionar muy bien y además el mismo presidente un día de estos estuvo un poco frustrado de que se haya filtrado una información y entonces dice, bueno, esto ya lo dijeron, no lo voy a adelantar porque ya por sí ya lo dijeron y vamos a pasar más bien al otro tema que nadie lo tiene. Y entonces, bueno, ha sido por lo menos interesante este arranque de esos 3 primeros meses y bueno, a nivel de, sobre todo de las personas reaccionando, sí nos parece que ese apoyo generalizado, por lo menos en redes sociales, está ahí, es medible. Y lo interesante es ver sobre todo si este fenómeno continúa, cuánto tiempo más va a continuar, o si se detiene ese apoyo, identificar entonces cuál es el punto de inflexión, si lo pudiéramos llamar de esa forma. Ahora bien, yo no digo que en este caso pase, digamos, creo que los resultados están ahí a la vista. Pero esos datos se pueden inflar. Cristian, ¿a qué me refiero? Vamos a ver, cuando yo voy a empezar una transmisión en Facebook, ¿verdad? Me dice, usted quiere mejorar su alcance y me cobra. ¿Okay? Yo confieso que soy un limpio, entonces nunca he pagado para tener alcance, pero supongo que otras personas podrían pagar para aumentar el alcance. Entonces, ¿cómo logran ustedes definir que ese alcance, que es muy alto realmente, no esté mediatizado con el pago de seguidores? Sí, eso es cierto, pero solamente lo pueden hacer los administradores. Y en este caso Meta, ¿verdad? Que es el dueño de Facebook, en eso es muy transparente. Y uno puede ver, ahorita les voy a mostrar dónde es que uno puede ver, voy a irme metiendo para que lo puedan ver, los anuncios que son pagos o todo lo que tiene pauta. Entonces, en ese sentido, ellos son muy transparentes de poder decir, ese contenido tiene pauta de por medio y sépalo, uno puede estoquear a la competencia como clase de mercadeo digital, uno puede estoquear a la competencia, ver a qué le está metiendo pauta, por ejemplo, y a qué no, y ver, por ejemplo, además, qué cosas pues tienen de una otra manera esos anuncios. No, y lo hemos revisado básicamente y por el momento digamos que todo es en forma orgánica, no hay pago. Y en ese sentido, pues Meta sí es muy transparente de decirle a uno, este contenido es pago o tiene pauta de por medio o no, es algo que orgánicamente ha surgido. Sí, indudablemente. Y bueno, dice Javier Montes que hay que hacer un estudio de la popularidad de la ciudad rural. Genori dice buenas tardes. Miguel dice recuerde las encuestas. Dice que yo estoy buscando el pelo en la sopa. No, no lo estoy buscando. Lo que pasa es que a mí me parece que es un dato relevante. Incluso si Cristian dice no pagan pauta, digamos, en Facebook, me parece todavía más relevante decirlo transparentemente. Cristian. Sí, ve, por ejemplo, este es el sitio de Meta y esto está accesible para todo el mundo desde la casa. Usted pone en Google librería de Facebook, ¿verdad? Esa es la búsqueda que tiene que hacer, librería de Facebook, y le va a aparecer la biblioteca de anuncios de Facebook. Ese es el primer resultado que le va a dar y uno puede buscar por perfil. En este caso, por ejemplo, el sitio Casa Presidencial tiene 0 elementos que son de publicidad, ¿verdad? O sea que no hay nadie desde Casa Presidencial pagando pauta por el momento, por lo menos durante estos 3 meses, ¿verdad? Y le aparece uno aquí, incluso el histórico. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes con cualquier marca, no los voy a poner acá porque claramente no están pagando, pero pueden ustedes hacerlo y decir, mira qué interesante. Y también un tip para la gente que está en la casa, si usted se dedica a algo, pues bueno, puede también aprovechar esta herramienta para ver qué está haciendo su competencia y ver a qué le está poniendo dinero, incluso cuánto tiempo dura la pauta, y le dice unos rangos de inversión también. Un pequeño tip ahí para emprendedores, sobre todo si quieren ver
los que están como en su mismo sector. Pero no, por el momento digamos que es 100% orgánica esta reacción. Pero igual, yo creo que también es muy novedoso la herramienta, pero lo que sí adelantamos, y es lo que casi siempre sucede, que en digital, lo que hoy funciona, 5 meses después puede ser un tremendo fracaso, y más bien todo lo contrario. Entonces, pues ya veremos básicamente cómo va a ir evolucionando este tema. Sí, de hecho, ven, digamos, porque ahí alguien me acusaba de buscar el pelo en la sopa, pero bueno, lo cierto es que tenemos un criterio profesional. Cristian dice, no, es completamente orgánico, lo confirma, digamos, a través de ese enlace, porque mucha gente lo que dice es que son troles, que inflan eso, ¿verdad? Y bueno, puede ser por otro mecanismo, pero claramente no a través del pago de publicidad en Facebook. Y el tema de los troles es un hecho, no solamente en el país, en todo el planeta es una realidad, e incluso ya hay organizaciones, que es de las cosas que hemos estado haciendo en paralelo también a este estudio. Y por ejemplo, la FIFA hizo recientemente un estudio relacionado con la cantidad de trolls en eventos o transmisiones deportivas. Tomaron la Champions League, tomaron las principales ligas europeas, la Premier, Serie A, la Liga Española y la NBA, para medir además la cantidad de personas que se dedican a hacer troleo, ¿verdad? Y cuando hablamos de troleo, la palabra pues tiene una connotación obviamente negativa, es de fastidiarle la vida a alguien en redes sociales, que puede ser en forma natural, ¿verdad? Ese troleo que llega, Randall, mire, ese invitado, nada que ver, qué aburrido, y puedo dedicarme a eso, a hacer todo el programa, que a veces eso es muy, muy interesante leer los comentarios de la gente también en las transmisiones en vivo, pero también existen, y es una realidad, granjas de troles. ¿Qué son granjas de troles? Bueno, organizados en forma paga, compañías dedicadas a eso. E incluso hubo denuncias ya durante el anterior periodo, la reciente elección, de denuncias de empresas que dicen, sí, y además lo reconocieron así en un medio digital donde decían, sí, a nosotros nos pagaron dinero para manejar esta granja de trolls, y eso es definitivo. Están en aumento, pero es que además, sobre todo en temas de política, creo que se presta mucho porque claramente siempre la política genera esa pasión y la discusión, ¿verdad? Entonces es todo un tema que de hecho bueno, estamos trabajando, voy a adelantarle en primicia, Randall, estamos trabajando con Luis Adrián Salazar, el exministro de Ciencia y Tecnología acá en la universidad, un proyecto muy interesante relacionado con trolls y fake news que más adelante les daremos a conocer, pero que, bueno, de una otra manera nos habla de que sí, que existen, que están sistematizados y hay que saberlos identificar de una otra manera y no caer en el juego básicamente de los trolls. Ahora bien, volvamos un segundo a la conferencia de prensa, Cristian. Digamos, es efectivamente un producto muy largo, ¿verdad? 2 horas y pico. Ustedes pueden medir cuándo es que es exitoso, digamos, porque yo me imagino, y esto es pura percepción, que cuando el presidente Chávez habla es más exitoso que cuando pone algún otro jerarca a conversar. Digamos que los ratos de otros jerarcas disminuye la reacción, los ratos que está él aumenta la reacción. Sí, es muy interesante, pero igual que por ejemplo esa transmisión que arrancó como con 48 personas conectadas, ¿verdad? Y ha venido creciendo, normalmente, pero es una cosa orgánica del mundo de Facebook, por lo menos. Y con el mundo de YouTube, que también se transmite en ambas plataformas. Indiferentemente del contenido, normalmente los primeros 15 minutos son como para calentar, y conforme ya se calentó los primeros 15 minutos, vienen como los picos altos. En este momento, digamos, hay 178 personas conectadas en el Facebook de Noticias Monumental. Debería sostenerse o empezar a subir un poquitito más, y ya después se mantiene, hay como una meseta y después cae. Ese es como el comportamiento normal, ¿verdad?, de las conferencias. Ahora, algo que ya Presidencia, no sé si lo han identificado o ha salido espontáneamente, es que ya han medido eso, que al inicio no vale la pena hacer algunos anuncios importantes porque la gente se está conectando. Entonces le dan tiempo, como esos 15 a 20 minutos para que la gente se conecte, y después vienen los temas. Más allá del vocero, son los temas que lanzan,
Y en ese sentido, ahora tal vez en la segunda parte del programa podríamos ver a algunos de estos voceros que les ha ido muy bien con algunos mensajes clave, ¿verdad? Y esos mensajes clave los lanzan efectivamente después del minuto 15 en adelante, se mantienen y ya después la audiencia cae, pero como un comportamiento normal. Lo que pasa es que sí es muy sostenido porque muchas personas se conectan y incluso después de 2 horas, 10,000, 9,000 personas conectadas y yo, wow, esto no sucede normalmente Sí. en una conferencia de prensa. No, y además, digo, es que ni siquiera dan titulares, ni siquiera dan un índice de los anuncios que van a brindar, ¿verdad? Digamos, realmente Es nos parte incluyo del a los juego. medios, Ahí. estamos a la expectativa de cuál es el tema que sigue. Sí, yo creo que ha sido un poco también el tema de manejar a muy discrecional los temas efectivamente para soltar todas las primicias ahí y tener claramente los focos identificados. Por eso el señor presidente se frustró en algún momento cuando se filtró algo y dijo, bueno, eso es que eso ya salió, pero vamos a seguir al otro tema, ¿verdad? Es muy interesante porque básicamente, como le decíamos, es un fenómeno que además a nivel de social listening no veníamos haciendo en el país, lo estamos haciendo y que además en perspectivas más nos va a ayudar a comparar, bueno, el uso de las herramientas, la evolución de las mismas. Estoy seguro que si hoy, por ejemplo, existiera TikTok Live, por ejemplo, que no existe por el momento, bueno, habrían otro tipo de reacciones y otro tipo de cantidad de audiencia, pero poco a poco pues iremos también viendo esto y además extrapolándolo, además de lo que sucede hoy, versus lo que en perspectiva también podría pasar. Son las 2 con 35 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Vamos a hacer una pausa comercial, la única que vamos a hacer en el programa. Así Cristian va pensando también en la canción de cierre. Y volvemos para hablar del éxito, no de esos voceros, porque hay algunos muy populares, hay algunos que les va bien en redes sociales, otros no les va tan bien en redes sociales, y a figuras políticas en general, no que salgan en la conferencia de prensa, les va bien o mal en redes sociales. Son las 2:35, gracias por estar con nosotros. Dice Luz Murillo que es que el actual gobierno le da cátedra en el equipo de comunicación al de Carlos Alvarado, donde no lo dejaban ni hablar. Dice Maynor Chacón, me imagino que hoy la prensa canalla fue parte de los que organizaron la marcha. No, evidentemente fueron las universidades. Alberto Echavarría dice, buen programa hoy, gracias por estar con nosotros. Son las 2:36, vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con más de Matices. 2:41, muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Gracias por estar con nosotros en Matices. No sé si quedó ahí la cortina porque no me escuchaban bien o no, pero creo, don César Salas, que todo bien, porque ahí don Cristian con la cabeza me hizo que sí. Son las 2:41. ¿Cómo les va con los comentarios positivos o negativos en redes sociales? Hablemos primero, no de las figuras políticas en general, Cristian, sino de los miembros del gobierno. Claro, algo importante también aclarar, y gracias a toda la gente que está conectada, tuvimos un pico importante de casi 200 personas ahora antes de la pausa. Vamos a ver si lo recuperamos, dependiendo del sabor que le metamos, Randita, en este rato. Para ver si en hacemos... 5 minutos vamos a estar otra vez en 190, a ver. Sí, algo muy importante. Vamos a anunciar ya, no, para usar la misma técnica. No, a ver, en términos generales es importante saber que los ejercicios de social listening no son encuestas de opinión pública. Eso es importante de saberlo, ¿verdad? No es como que le preguntamos a todos los cibernautas en el país cuáles son las figuras que usted quiera hacer. Y voy a explicar esto muy breve para que además las personas entiendan cómo funciona. Pues existen desde hace bastante tiempo, las marcas en términos generales utilizan sistemas de social listening o de escucha en redes sociales y lo que hacen los sistemas es básicamente poder decirles, mire, escuche todo lo que diga Randall Rivera y mete todo lo que está en web pública y redes sociales, pueden ser sitios de noticias, pueden ser blogs, claramente los perfiles de redes sociales públicos, eso es muy importante, no se puede acceder a la información que es privada,
En ese sentido, Meta ha sido muy estricto y cada vez se dificulta más tener información porque obviamente todos queremos proteger que se metan personas que no son de nuestro círculo en nuestras redes sociales, pero aún así hay muchos perfiles públicos, como el de Noticias Monumental, por ejemplo, es un perfil público. Todo lo que esté ahí, eso sí, lo permiten los sistemas recolectarlo. Y si yo pongo en el sistema, deme todo lo que diga Randall Rivera Repretel, Randall Rivera periodista, Randall periodista, y ponemos todas las palabras claves con las cuales, obviamente Randall matices, por ejemplo, todas las palabras que lo relacionen. Esto nos llega a unas grandes cajas, si lo podremos decir así, y los sistemas se encargan de distribuir no solamente la gran caja donde diga todo lo que están hablando de Randall Rivera, sino además todo lo que digan que es positivo. Y cuando hablamos de positivo es: Randall, qué buen periodista, qué buena entrevista, la verdad es que me gusta su estilo de preguntar. Eso es todo lo positivo que las personas hacen en redes sociales. Comentarios, por ejemplo, negativos: no me simpatiza el color de la corbata que usó hoy, por ejemplo, eso podría ser un comentario negativo. O cosas neutras, que normalmente lo neutro tiene que ver muchas veces con noticias relacionadas con Randall Rivera, como este ejemplo. Por ejemplo, que diga: Randall Rivera asiste a la toma de posesión del presidente Petro en Colombia. No es ni positivo ni negativo, sino que queda en un estado neutro, por así decirlo. Eso es en la primera etapa. En una segunda etapa tenemos un equipo de data miners o de gente que se encarga de revisar que los sistemas realmente hayan categorizado en cada una de estas casillas en forma correcta, porque los sistemas no hablan naturalmente español. Nosotros les decimos: reciba todo lo en español, pero no entienden a veces incluso los costarriqueñismos o los madrazos ticos, por ejemplo, no los entiende el sistema. Entonces hay que enseñarle al sistema. Una vez de que le enseñamos al sistema que es una mala crianza o un madrazo en tico, el sistema lo entiende y la próxima vez que entre ese madrazo lo manda algo negativo. Y ahora sí, tenemos entonces como estas tres grandes casillas y podemos determinar entonces cuáles son las figuras que han generado mayor volumen en la conversación y cómo les ha ido en la conversación. Voy a volver a compartir pantalla. Tenemos claramente como dos grandes clasificaciones. Una de los personalidades en general de la política que les ha ido muy bien con los comentarios de las personas en redes sociales. Don Luis Amador, el ministro de Transportes, tiene una calificación del 47% de todos los comentarios que entran son positivos para el ministro Amador. En segundo lugar, doña Pilar, el 46%, casi 47%, de todo el volumen de lo que hablan de doña Pilar, que actualmente es diputada y jefa de la fracción oficialista, pues con comentarios muy positivos hacia ella. Posteriormente, el director ejecutivo de la Caja del Seguro Social, don Álvaro Ramos, un 44% también de todo el volumen, hablando positivamente del presidente ejecutivo de la Caja y sobre todo en la coyuntura de los ciberataques, ¿verdad? Se hablaba de su liderazgo, de que lo está haciendo bien, al igual que los dos anteriores también. Don Luis Amador, sobre todo en temas de RITEVE, fue los días que se disparó más con el tema de la emergencia que sucedió. Bueno, gracias a Dios no hubo pues, víctimas que lamentar, pero que sí la emergencia de clima que hubo en el país y que se cayeron unos puentes y esta acción, ¿verdad? Pues fue bien valorada en ese momento hacia el ministro Amador. En una cuarta posición, la actual ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, sobre todo al inicio de la administración. Después se ha ido bajando la cantidad de veces que la mencionan a ella y prácticamente ha desaparecido a nivel de redes sociales sus menciones, pero sí al inicio muy bien. Y la primera dama también con una cantidad de comentarios positivos en términos generales, al menos al inicio de esta administración. Bueno, lo interesante, vamos a ver, es que entiendo que Natalia Díaz, la ministra de la Presidencia, y doña Signe, digamos que estos números son el rédito de los primeros días, ¿okay? Porque ya no están, digamos, en la discusión digital. En el caso del ministro Amador, le ha tocado temas muy populares, la atención de las lluvias y, por supuesto, el tema de la revisión técnica, que ha sido el tema durante los últimos días. A don Álvaro Ramos también le tocó jugársela bonito, particularmente también con el tema de las pensiones. El que no estoy seguro si es un rédito de los primeros días o volvió a estar activa en la discusión digital, y yo me la he perdido un poco, doña Pilar, Cristian.
Sí, es muy interesante porque efectivamente los primeros días de administración, muchos comentarios positivos. Claramente es una figura muy reconocida y de fácil, pues eso mismo, reconocimiento. Y las personas al inicio, sobre todo de la administración, con comentarios muy positivos de las decisiones pues, que se han ido tomando. Y hubo un pequeño impasse. Después es muy interesante el caso de Doña Pilar porque además como genera mucho volumen de comentarios positivos, también genera mucho volumen de comentarios negativos que no llegan a los niveles que ahorita vamos a revisar, pero les voy a adelantar, esto no lo hemos dicho en ningún espacio, pero es la que sigue, digamos, en comentarios negativos del cuadrito que casi vamos a revisar. Entonces polariza un poco, pero sí genera muchos comentarios positivos. Sobre todo fue al inicio de la administración y lo mismo, ha ido como perdiendo ese protagonismo, ¿verdad? Conforme han ido pasando los días, considerando también que la labor, y lo han analizado en este programa largo y tendido los expertos en política, de que básicamente la estrategia también de la administración ha sido focalizar todos los esfuerzos desde el Ejecutivo y no necesariamente darle protagonismo a la Asamblea Legislativa, aún teniendo ellos, para el gobierno, la posibilidad en estos primeros meses pues, de lanzar sus propuestas, sus iniciativas, y ha pasado como en un segundo plano. Dice, vamos a ver una cosa aquí, es que aquí alguien puso un comentario que lo iba a citar porque realmente no lo encontraba. Jorge Mata dice, qué triste ver cómo Cristian, este par de tipos tratan de ver cómo falla el gobierno. ¿Será que no se dan cuenta de lo bueno que se haga es para el beneficio de todo el país? Esos casos a mí me sorprenden un poco. Hoy solo hemos hablado, además, de los buenísimos resultados del gobierno a través de redes sociales. Y otra cosa que te iba a decir, ahí está en 198. Te dije en 5 minutos. Ya el rating, dice la audiencia, sí, los 200, pero un poco ese es el comportamiento normal. Esperamos no estarlos aburriendo y que dicho que está la gente conectada. Bueno, y también las redes sociales permiten eso, de interactuar y de poder decir, tratemos de acordarnos los que ya somos, no viejillos, pero un poco más grandes de edad. Menos jóvenes. Sí, sí. Que uno veía televisión y no había forma de decirle lo que yo pensaba, ¿verdad? Y ahora existe esa posibilidad de tener esa retroalimentación de inmediato. Y bueno, y desde el Observatorio de Comunicación Digital del Campus Creativo de la Latina, lo que estamos haciendo es básicamente diciendo, esto es lo que está sucediendo. Así es como está el panorama. Claramente nos corresponde además analizarlo y de una u otra manera, como bien ha dicho Randall, pues bueno, estos son los datos tal cual. O sea, no estamos ni inflando más ni nada, estamos diciéndolo tal cual. Claramente el trabajo también de Randall es de también sacar preguntas difíciles y para eso también estamos por acá. Cristian, vamos a la otra parte, los comentarios negativos. Sí, esto es bien interesante también porque, como les decía al inicio, nos hemos dedicado pues a darle seguimiento a algunas de las investigaciones que se están haciendo en el país en paralelo. El Tribunal Supremo de Elecciones hicieron un informe muy interesante al terminar la anterior campaña política y nos decían de que había violencia en digital, ¿verdad? Y cuando hablamos de violencia en digital, tiene que ver no solamente con decir, no me gusta la corbata de Randall el día de hoy. Eso ¿verdad? Es el comentario más, sí, es negativo, pero no es cuando ya nos vamos directamente al cuerpo de las personas, ¿verdad? Y ya ahorita a lo vamos personal, a ver, no a sus argumentos. Exactamente, pero incluso ahorita vamos a ver cómo clasificamos un poco como toda esa violencia en digital y vamos a ir explicando un poco la coyuntura además de cómo se está dando en la conversación digital. La persona con mayor cantidad de comentarios negativos en redes sociales en estos 3 primeros meses fue la primera dama. Claramente el detonante fue el anuncio de que esta administración desechaba por completo el proyecto anterior, que fue liderado por doña Claudia Dobles, y bueno, en redes sociales básicamente se personalizó contra su figura, contra sus vínculos partidarios, contra sus ideas, contra sus propuestas. Ahorita vamos a ver un poquitito como ese desglose en términos generales de cómo provino a esa cantidad de comentarios negativos. En segundo lugar, la actual ministra de Salud, doña Jocelyn Chacón, lo cual es muy interesante porque así como ha habido voceros que les ha ido muy bien, como al ministro Amador, ella como vocera, al menos en redes sociales, pues bueno, la han atacado mucho,
sobre todo después de los anuncios relacionados con el tema de las mascarillas, el tema de la vacunación obligatoria. Le ha generado un volumen importante, prácticamente la mitad de todas las cosas que se hablan en redes sociales ha sido atacándola a ella en forma directa, y ahorita vamos a revisar sobre todo a nivel de los drivers, o más bien los ejecutadores de una u otra manera de esa violencia, por dónde viene. La actual diputada de Liberación Nacional, doña Andrea Álvarez, y lo mismo, esto se sale el día en que se anuncia que el gobierno pues ya no va a mantener algunos alquileres con los cuales está vinculado a ella familiarmente, ¿verdad? Son alquileres del MEP, y ese día claramente van directamente igual por sus vínculos familiares, por ejemplo. También durante esos 3 meses tuvieron bastante violencia en redes sociales doña Ana Elena Chacón, ex vicepresidenta de la República, pero que además fue embajadora en España, y el día que se anunció en conferencia de prensa que ella dejaba de ser la embajadora, pues bueno, le llovió bastante, como decimos, en redes sociales. Y doña Laura Chinchilla también, después de su decisión de separarse del PLN, ¿verdad? Sobre todo por estos vínculos amarrados, por así decirlo de una otra manera, con el Partido Liberación Nacional. Y en sexto lugar está doña Pilar, que también es importante hacer la aclaración, porque como genera comentarios positivos, por otro lado también genera pues bastantes negativos. Cristian, y para cerrar antes de la canción, ¿cuáles son los drivers que llevan a esto? Porque la única miembro del gobierno es la ministra de Salud. Sí, y definitivamente, como la mayoría son no partidarios o parte del gobierno, definitivamente sus vínculos partidarios, o sea, el hecho de que una mujer escoja ser de Liberación Nacional, del PAC, en estos 2 casos particulares, fue donde más hubo comentarios negativos. Después, comentarios directamente hacia el intelecto, cosas claramente que no podemos repetir acá en medios abiertos, pero lo más suave de esto es relacionado, vieja bruta, ¿verdad? En adelante, ¿verdad? Sus propuestas, entonces dudar acerca de sus ideas, ¿verdad? Incluso la ministra Chacón también, ¿cómo se le ocurre, vieja bruta? Quitar las mascarillas, así de violento. El sexo, o sea, por solamente ser mujeres, violencia, cosas relacionadas con el físico, ¿verdad? Y otras, que ahí está la posición social, formas de expresarse, vínculos familiares, entre otros. Pero es algo que también vamos a darle seguimiento y que esperamos claramente que las redes sociales pues se presten para poder hablar, pero también, pues, bueno, esta libertad tiene un límite, y es sobre todo el respeto al otro. Claro. Cristian, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y ha estado muy interesante. Muchas gracias. Te pasó rapidísimo. Necesitamos esos 30 minutos adicionales que habían antes. ¿Verdad que se va rapidísimo? Cristian, ¿con cuál canción quieres irte? Nos vamos a ir con The Wall, de Pink Floyd. Estamos viviendo unos días donde se habla de la educación, y bueno, nosotros desde el Campus Creativo de la U Latina estamos haciendo nuestro aporte a la educación. Yo soy producto, y creo que Randall también, de la educación de este país, y realmente necesitamos enfocarnos ahí y bueno, echar fuerzas, sobre todo para que el país pues siga adelante y cada día mejore en la parte de educación. Veremos cómo será la reacción digital de lo que pasó hoy, que a mí me llama mucho la atención. Es la ministra diciendo no se puede hacer nada, yendo a los universitarios, saliendo con un acuerdo. Digo, en buena hora que tiene un acuerdo, pero así de rápido creo que no muchos lo esperábamos. Veremos cuál será la reacción, si es de debilidad del gobierno o de debilidad de las universidades, lo veremos. Cristian, muchas gracias. Es Pink Floyd, entonces, quien despide Noticias Hoy con The Wall. Gracias, Cristian. Feliz tarde a todos. Don César Salas, si está listo. No está listo, ya casi ya está listo, y no es tan difícil eso. de encontrar. Sí, bueno, voy a adelantarle algo. El fin de semana estuvimos midiendo, claramente no hemos parado de trabajar en esto, y efectivamente la ministra Müller ya aparece con una gran cantidad de comentarios negativos por esas decisiones, pero lo hablaremos más adelante. Lo hablaremos más adelante. Ahí está ahora sí Pink Floyd. Cristian, muchas gracias. Feliz tarde a todos. Hasta luego.